Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en el corazón de Santa Cruz. Bueno, vamos a hablar con un invitado muy querido para nosotros, porque ya ha estado por aquí en varias ocasiones, con Luis García Rebollo. Hola Luis, bienvenido a tu plató, a este plató tan especial que tenemos aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Hola, Norma. Hola. Ustedes sabrán que Luis García Rebollo es capitán de navío de la Armada. Ya está retirado, fue comandante naval en su último destino, la provincia de Santa Cruz. Él es escritor, es historiador especializado en historia naval y además es presidente de la tertulia a la que yo también tengo el honor de pertenecer, la tertulia Amigos 25 de Julio. Y hoy está con nosotros por dos motivos. Uno, porque aquí tenemos, ustedes lo van a ver, este libro, La Línea Azul, en una edición nueva con una portada muy bonita, que me alegra que hayas cambiado porque mejora la portada, la anterior, en La Línea Azul. Bueno, que por cierto fue un libro premiado, una mención especial en el Thief Market de 2019, que es una institución que premia novelas por su valor histórico y demás. No entraremos mucho en eso. Una cinematográfico. Tiene que ver como propuesta para un guión cinematográfico. Vale. Wow. Bueno, el caso es que yo brevemente, en esta novela, el autor que tenemos con nosotros trata la novela, a lo largo de la novela hay dos etapas. Una etapa que puede ser el presente, ¿no?, de la novela. Es una novela histórica con personajes de ficción, que se desarrolla una historia en un presente, y paralelamente en la novela se van entrecruzando circunstancias que tienen que ver con la guerra de Cuba, la última guerra de Cuba, la pérdida de Cuba, y algo muy importante que es lo que tiene que ver con el submarino de Isaac Peral, que bueno, fue el primer submarino inventado por un español, y que la masonería británica evitó por todos los medios que se desarrollase, apoyándose en traidores en España, traidores políticos, traidores. Bien. Y resulta que, hablando con Luis, nos encontramos con personajes en esta novela. ¿Dónde la pueden comprar? ¿En Amazon? La tienen en Amazon. Este modelo en tapa dura está en Amazon, y además está muy bien hecha y un precio bastante asequible. Y luego también en Rústica, que está aquí en Santa Cruz, está en la librería Exótica. Sabes que está en la calle Villalba Herbás. Están pasando San Francisco hacia abajo. Ajá. Es una librería muy pequeñita, pero tiene cosas muy interesantes. Exótica, la librería Exótica. Y en el Águila, en la Laguna. Está allí, el librero es una persona muy agradable, sí. Anselmo, extraordinario. Y luego la Laguna está en el Águila. En el Águila. En el Águila, que es la librería más antigua de Tenerife. Sí. Bueno, pues ya con el Águila y con la librería Exótica en Villalba Herbás, el Águila, la Laguna, en la Carrera, ustedes la pueden comprar. Y si no, en Amazon, que ya hay muchísima gente, escritores muy importantes que venden en Amazon. Bueno, Luis, hay un personaje que tú mencionas en la novela, que es Antequera, el marino español. Hay dos calles en Santa Cruz. Yo te pongo en posición. Ustedes, Santa Cruz, mucha gente conoce la calle Numancia y conoce la calle General Antequera, que son calles que están una al lado de la otra. Y son calles, yo pensé de jovencillo que Numancia era pues por aquel pueblo soriano de entonces que venció a los romanos, hasta que los romanos pues terminaron tomando Numancia, pero fue una gesta extraordinaria de los antiguos pobladores de la península ibérica y nuestros antepasados. Pero no, resulta que no. ¿Quién es el general Antequera? Que no era general, era marino, o podía ser, tú nos explicas esto. Y esa calle Numancia, ¿a qué se refiere? Porque esto es algo muy interesante. Déjame hacerte una observación antes sobre lo que has dicho, sobre la presentación que me has hecho. Y es que yo no soy licenciado en historia. O sea, no, ya lo sabemos. Déjame, porque es importante aclararlo. Pero la historia naval, tú sabes que la navegación es una ciencia aplicada. Sí. No es una ciencia social como la historia. Entonces es preciso tener una serie de conocimientos técnicos para entender la historia naval.
Por eso la historia naval es parte de nuestra formación. Todos los marinos estudian, es parte de nuestra formación académica, la historia naval. Entonces, pues, es un historiador, bueno, que todos los marinos son historiadores navales porque forma parte de nuestra, cada uno en mayor o menor medida, dependiendo del tiempo que le dedique, ¿no? Sí. Pero que es un poco parte de nuestra forma Bueno. de ser y de una materia que además necesitamos para entender nuestra profesión y la geopolítica. Sí. Con Antequera. Bueno, pues Antequera efectivamente era un marino, nació aquí en Santa Cruz. Bueno, hay gente que dice que nació en La Laguna, lo dejo ahí, nació en Tenerife y fue una persona muy recta, un gran profesional, y su primera hazaña, por la que se le conoce aquí, es precisamente por haber dado la vuelta al mundo en la fragata Numancia, que es la calle con la que cruza. En efecto. Entonces la gente dice, no, la calle Numancia, pero en realidad yo creo que la gente no sabe que no es, que debería ser la calle Fragata Numancia. Sería más acertado, claro. Pero explica bien qué barco era, porque la primera vuelta al mundo, como bien sabemos, la empezó Magallanes con el Cano y la terminó el Cano pues hace más de 500 años. Entonces, hablamos de otra vuelta al mundo que tiene una importancia. Sí, tiene una gran importancia. Tienes que ir un poquito a aquella época, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la década de los años 60 del siglo XIX. La década de los 60 podríamos decir que fue la década prodigiosa del siglo XIX porque hubo un desarrollo industrial y económico brutal en España, con Isabel II, con el primer gobierno de Leopoldo O'Donnell, que también es tinerfeño y tiene la calle de arriba, es Leopoldo O'Donnell. Él empezó como presidente del gobierno en el 58. Bueno, pues toda aquella década tuvo un desarrollo extraordinario. Hasta tal punto que España llegó a tener la primera marina mercante y marina de guerra de toda América y la tercera del mundo. Y consecuente con aquel desarrollo industrial, pues llegó a tener la primera fragata o buque blindado también del mundo. Antes había habido otro, que se llamaba Captain, que era británico. Entonces los británicos construyeron aquel buque blindado, que también era una novedad, ¿no? Y lo botaron, pero se hundió. Y se llevó consigo a toda la... Entonces, esto vamos a aclararlo. Los británicos hicieron uno porque trataban como siempre nos robaban las ideas, sí. Bueno, y se les hundió. Se les hundió. Se llamaba Captain, ¿eh? O sea que si lo quieren buscar, está... Pero los españoles hicimos el Numancia, no se hundió, y además no solo no se hundió, sino que dio la primera vuelta al mundo, un buque blindado, con un marino tinerfeño. Con un marino tinerfeño, exactamente, porque era el barco lo más novedoso que se construyó en aquellos años. Claro, lo que pasa es que el barco blindado significaba, la novedad de un barco blindado, aparte de la protección contra la artillería enemiga, era que el centro de gravedad de estar en el fondo del barco, en la quilla, pues pasaba a los costados. Eso significaba que subía el centro de gravedad y cambiaba el momento de inercia. Y eso lo hacía, tenía una estabilidad que no desconocida, ¿no? Por eso el otro se hundió, el Captain se hundió, y a este no solamente lo mandan, nada más salir de Ferrol, lo mandan al Pacífico, a un conflicto que había allí con Méndez Núñez, que Méndez Núñez es, si te fijas, la siguiente calle. Wow, es verdad. Otra calle. La Numancia corta también. Efectivamente, o sea, fíjense ustedes qué interesante esto que nos está contando Luis, que estamos hablando de calles de Santa Cruz, y esto vamos a hacer más programas sobre esto. Méndez Núñez. Grandísima, además. Sí, vamos, una arteria importante de Santa Cruz. ¿Quién fue Méndez Núñez? Después le dedicaremos un poquito a Méndez Núñez. Pero estamos hablando de la calle Numancia y estamos hablando de Antequera. Fíjense ustedes qué interesantes. Están relacionados, las tres calles están relacionadas, porque el primer comandante de la fragata Numancia fue Méndez Núñez, que fue el que salió de Ferrol con la fragata. Era una fragata tan novedosa, era un reto de tal magnitud, que Méndez Núñez eligió, digamos, a su segundo. Y lo eligió basándose en alguien de una gran valía profesional, una persona seria y tal. Y eligió a Antequera. Y Antequera estaba mandando otro barco y él fue. ¿Pero eran los dos canarios? No, Méndez Núñez no. Méndez Núñez es gallego. Vale. Es gallego, es de Vigo. Núñez es un apellido muy gallego. Sí, era gallego. Y nada, entonces llamó a Antequera. Antequera aceptó el reto y fue su segundo. Lo que pasa es que durante las acciones del Callao, murió en el Callao, en el Pacífico, murió el almirante que mandaba la escuadra y Méndez Núñez ascendió, ocupó su cargo, y Antequera se hizo cargo de la fragata Numancia como comandante y fue el que dio la vuelta al mundo. Pero estaban relacionados, tenían una lealtad
bidireccional, ¿no? Entre Méndez Núñez y Antequera tenían una misma forma de ser muy parecida, era gente, son unos hombres justos, ¿no? Como Claro, podríamos en aquella, para que nuestros espectadores entiendan la importancia de lo que estamos hablando y que se sientan orgullosos de que el almirante Antequera fuera tinerfeño, santacrucero, parece ser. Piensen que estamos hablando de 1860 y algo, dio la primera vuelta al mundo y ya era la segunda vez que se adelantaban los británicos. Y la historia... a los británicos y al resto. Y al resto, pero digo británicos porque ustedes, y aquí vamos a tratar de hacer lo posible porque no sea así, en general la gente piensa que la historia de la navegación más importante del mundo es la protagonizada por los británicos. Y es falso. La historia de la navegación más importante del mundo ha sido protagonizada por España, por marinos y barcos españoles. Pues en este caso así fue. Y claro, lo que pasa es que suponía ya cuando terminaron las acciones, es un conflicto aquel un poco penoso, que eso es mejor no tratarlo, Sí. porque es muy complejo además Sí, de sí, entender, hay muchas versiones. Pero una vez que terminó el conflicto aquel en el Pacífico, en las costas de Perú y de Chile, la escuadra volvió a la península, volvió al Caribe, la mayoría volvió Sí. al Caribe, una parte volvió a la península, y entre los que volvían con la fragata Numancia, una serie de barcos, volvieron por Filipinas, dieron toda la vuelta al mundo, quizás a lo mejor por no enfrentarse al Cabo de Hornos. Sí, Bueno, era tuvieron por que- la dificultad de por la navegación en aquella dificultad de zona. navegación, pero bueno, tuvieron que enfrentarse al Cabo de Buena Esperanza, que es un cabo muy complicado también. Mm. Y nada, llegaron sin ningún problema, llegó al Caribe, otra vez se reunió la escuadra en el Caribe con Méndez Núñez y bueno, ya hasta ahí llegó Antequera sin ningún problema. No, estamos hablando de un barco, un buque, una fragata de guerra que tiene una coraza que le proporciona un blindaje, pero al mismo tiempo unas peculiaridades de navegación diferentes. Claro, más- Y que en su primer intento consigue dar la primera vuelta al mundo. Es una Sí. gesta de navegación. sin ningún incidente, sí. Y esta fragata luego sirve de modelo a la hora de elaborar barcos de este calibre y de este tipo para guerras, para... Sí, claro, luego en el diseño ya lo que demostró Antequera fue que precisamente ese barco podía dar la vuelta al mundo y podía aguantar navegaciones muy largas, que era lo que no se tenía muy claro en aquella época, porque el blindaje también implicaba que el barco fuera lento, ¿no? Que fuera, Fuera al tener pesado. tanto peso, claro, que fuera lento. Pero él demostró que el barco podía llegar a cualquier sitio. Entonces a partir de ahí se construyeron ya las corazas, ya se metieron ya soldadas en el casco, se hicieron barcos de hierro, porque este era un barco de madera con una coraza de acero. O sea que podemos decir que fue el modelo para luego Sí. desarrollar en el futuro Sí, barcos. fue un paso más de la evolución técnica. ¿Y cuánto tiempo tardó en dar la vuelta al mundo? Pues mira, la cosa empezó entre las acciones casi 3 años, Wow. porque entre las acciones que hubo allí en el Pacífico, el viaje, la parada en Filipinas y todo lo demás, luego llegaron al Caribe, estuvieron allí también una temporada, pues casi 3 años, hasta el año 68 por O ahí. sea que el barco realmente desde origen estaba bien hecho y Sí, bien sí, diseñado sí, y con sí, cabeza sí, y con... cabeza, y era de los más avanzados que había, bueno, más avanzado que había entonces. Sí. ¿Y qué potencias empezaron a copiar el modelo a raíz Bueno, de luego cada uno luego ya experimentaba sus propios diseños, era una guerra tecnológica, ¿no? una, O sea que- fíjate, desde 1860 y Bueno, pico? la Sí. guerra ¿Cuánto tecnológica tiempo? siempre ha existido, ¿no? En los barcos siempre ha existido desde siempre, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una fragata como Numancia? Pues mira, depende un poco de la voluntad que haya y de los medios que haya, ¿no? Y de que no te pongan palos en las ruedas, pues eso es importante también. Pero podrías construir a lo mejor en 1 año, en 2 años como mucho, si tienes los medios, si tienes la tecnología, si tienes los Fueron hechas en España. Esta estaba hecha en Sí, es España. que España ha tenido los mejores astilleros del mundo. Eso es lo que le iba a preguntar, Sí, sí, claro, sí, sí, del que mundo. nosotros hemos sido, como digo yo, portentos de inteligencia en muchísimas cosas. Hombre, y tanto. y Pero sin tanto. embargo esto no se da en las escuelas canarias, por ejemplo. Y los Exactamente. niños canarios estudian la importancia de todos estos De- personajes y lo que hicieron en aquella época. No lo entiendo por qué. Bueno, tú sabes que siempre, a veces, las guerras no solamente se ganan pegando tiros, sino Claro. que a veces se ganan, pues a lo mejor en los despachos, impidiendo que salgan determinados proyectos, o con determinadas revoluciones, o boicoteando los Sí. astilleros. Con la corrupción, con La el guerra no soborno es solamente y- pegar tiros. Ahora Claro. mismo hay un concepto que se llama guerra híbrida, ¿no? que Sí. se baraja por ahí, que todo es guerra, prácticamente todo es guerra porque no sabes muy bien dónde está
En aquella ocasión, precisamente, te he contado lo de la década prodigiosa de los años 60, porque España precisamente en esa época tuvo un gran desarrollo industrial y de todo tipo, pero en el año 68 derrocan a Isabel II, y después de Isabel II viene de todo, viene una república unitaria, una república federal, una monarquía, viene con un montón de conflictos, con tres guerras civiles de carlistas, isabelinas. La segunda mitad del siglo, todo el siglo XIX fue tremendo para España. Sobre todo a partir del 68 fue un auténtico desastre. Y en ese desastre, pues también se pierde toda la industria naval y también la industria en general se pierde, porque se hunden barcos, se pierden pues gente, obreros especializados, ¿no?, que trabajaban en los astilleros, que era muy importante, porque la maestría de los astilleros, eso para el tejido industrial es fundamental. Pues toda esa gente se muere en los combates, se pierde, los fusilan, tal, y entonces ahí pues toda esa tecnología se pierde. ¿Qué es lo que pasa después? Que recibimos una invasión de industrias británicas y tecnologías británicas. Sobre todo en Canarias, ¿no? Empiezan a llegar aquí empresas británicas de todo tipo, ¿no? Una pregunta que te quería hacer, Luis. Estamos hablando de un buque, la fragata Numancia, ¿era en su totalidad movida a motor o tenía vela también? No, tenía vela. Vela y motor, ¿no? Te digo esto porque, claro, 3 años navegando tendría que repostar carbón en un montón de lugares, ¿no? Entonces, por un lado, pudo llevar mucho carbón, pero claro, la vela le daba una seguridad. Tú fíjate, para que te das una idea, era un barco mucho más lento que los otros. Hombre, claro. Eran que iban en grupo 4 o 5 barcos, los que salieron del Pacífico para llegar a España, dando la vuelta al mundo. Al final acaba la Numancia sola, porque todos los demás se van mucho más rápido y ya se queda con su poca vela que tenía, o la vela que tenía, pero con el gran desplazamiento, pues iba mucho más lento, más despacio, entonces al final se queda sola. Sí. Por eso, porque era más lenta y porque no podía hacer carbón, o todo el carbón que podía. ¿Y cuánta tripulación necesitaba esa fragata? Yo creo que en torno a 400 o 500 hombres. ¿Llevaba? Era más o menos lo que llevaban esos barcos, sí. ¿Y en qué grado se separa? O sea, ¿cómo se distinguían unos de otros? ¿Qué funciones desarrollaban? Bueno, en los barcos de guerra es una cosa muy antigua que está muy especializada, ¿no? Hay gente que está en máquinas, que son los fogoneros, gente que está en maniobra, los cocineros. En aquella época seguramente que llevaban también ganado vivo, ¿no? Y entonces llevaban matarifes, cocineros. O sea, era una ciudad... Sí, es como una ciudad casi autónoma, ¿no? Casi autónoma, porque tenía un poco de... Fíjate, pero 500 personas de tripulación es mucha tripulación. ¿Y cuál fue el lugar más difícil o más complicado donde ellos atracaron? Que hayan tenido así algún problema. Lo más difícil fue pues toda la acción en el Pacífico fue muy complicada, porque toda la costa era enemiga, ¿no? Todos los países eran enemigos, entonces se tenían que abastecer pues donde podían. Se abastecieron en Argentina, pero luego todo el tiempo que estuvieron en el Pacífico era, digamos, costa hostil. Entonces tenían que aguantar con lo que tenían, en sus recursos, sus pólvora, sus municiones, sus comidas, todo lo que tenían a bordo. ¿No? Pero no los atacaron en ningún momento. Sí, ¿no? Hubo muertos. Y... Continuamente. ¿Sí? ¿Alguna batallita así que puedas contar de alguna situación? No, en toda aquella acción, sí, claro, hubo muertos. Bombardearon Valparaíso y el Callao. El Callao era una plaza fuerte con una artillería muy potente. Y sí, causaron varias decenas de muertos en la misma Numancia. El propio Méndez Núñez fue herido y estuvo a punto de morir también en la fragata Numancia. De hecho, en el bombardeo del Callao, todas las personas que estaban en el puente de mando fueron heridas, menos precisamente Antequera. ¿Sí? Todos cayeron heridos menos Antequera. Es una curiosidad. En el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX, España estuvo en guerra cuando no era cuando no era con Gran Bretaña, con Inglaterra y después Gran Bretaña, o con Francia permanentemente, y con los holandeses también, incluso con los portugueses, pero de otra manera y no siempre, ni mucho menos. Entonces, claro, los barcos de aquella época que llegaban, como decía Luis, llegaba a un puerto y había barcos enemigos, iban a por ellos y tal. Y al final, y también estaba el saqueo, vamos, el botín de guerra, que también era otro incentivo para atacar un barco con el que estamos en guerra, ¿no? O sea, que desde la guerra en el mar
en aquellos siglos fuera permanente, vamos, continuamente, ¿no? Ahí se repartía a diestro y siniestro. Claro. Hay una cosa, Luis, que el Santa Cruz de Tenerife tiene un puerto que tiene una historia maravillosa, extraordinaria, de la que tú has hablado en tus libros. Yo hablaba antes de que Luis García Rebollo es historiador naval, porque aunque no tenga el título, por lo cual él decía, no, yo no tengo el título, no importa, pero es que efectivamente lo que yo te he leído, se ve, se nota tu conocimiento como marino de la navegación, de los mares, de los vientos, de las corrientes, y comprendes por qué, por ejemplo, aquí en Santa Cruz de Tenerife fondeó la escuadra de Magallanes Elcano cuando vinieron, el camino de dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque yo me he dado cuenta de la importancia enorme que tiene el conocimiento del escritor, del historiador que escribe sobre la navegación, de que tenga o no tenga conocimientos marinos. No, es que lo que te he dicho, Jesús. Por eso hago hincapié. Claro, es que la navegación es una ciencia aplicada y tienes que saber algo de ciencia si quieres explicar la historia o si quieres entenderla al menos, sí, ¿no? La historia de la navegación. Ahora hay buenas noticias con relación a eso, porque yo estoy viendo que la Universidad de La Laguna, que tiene extraordinarios historiadores y arqueólogos, el profesor Tejera, en fin, García, hay un montón de gente muy buena. Y están trabajando con la escuela náutica, con los profesores de la escuela náutica, que también son catedráticos, son profesores de navegación, y están trabajando juntos y están escribiendo libros juntos. Y es fundamental que el experto en un campo pues colabore con el experto en el otro campo para poder entender la historia, ¿no? Sí, sí, porque a veces el historiador, y de esto tenemos un hecho que tú lo has mencionado ahora, cuando el historiador se cree que lo sabe todo, pues normalmente y se mete en el agua, mete la pata, ¿no? Y la prueba la tenemos tú vas a Almeda, ¿no? Y efectivamente ves ahí un cartel que pone aquí fondeo Magallanes. Bueno, fondeo, si te llega el agua por las rodillas, ¿cómo va? O sea, es imposible. Mira a ver si realmente hay fondo para que los barcos puedan fondear allí, ¿no? Sí. Entonces es importante. Entonces, yo veo que ahora en este sentido hay buenas noticias, pues eso, porque los historiadores trabajan con los marinos, ¿no? Y entonces se llega es importante para conocer la verdad, ¿no? Decía hace un ratito, no sé si fue Sandra o Norma, pensé que fue Sandra que decía, y esto no se da en los colegios o en los institutos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros aquí esto es una declaración de intenciones y yo sé además que podremos contar con el apoyo, con la ayuda de Luis García Rebollo y con la tertulia Amigos 25 de julio, para que diferentes miembros de la tertulia de vez en cuando vengan con nosotros y hablemos con ellos de la importancia de nuestra isla, de nuestra capital y de Canarias en general, pero bueno, estamos aquí, somos chicharreros, vamos a hablar de Tenerife fundamentalmente, la importancia que ha tenido en la historia, en la carrera de Indias, en la navegación el propio descubrimiento de América, en la navegación por el Atlántico, incluso por el Pacífico, porque también Canarias, al fin y al cabo, pues por aquí venían de vuelta barcos que recogían mercancía del galeón de Manila y la flota de Indias pasaba por aquí, en fin. La importancia que tiene nuestra isla y nuestro puerto de Santa Cruz con la navegación. Perdona, Jesús, pero fíjate tú la importancia que tiene el puerto de Santa Cruz, además en esa década prodigiosa de los años 60 del siglo XIX, que ese florecimiento marítimo Luis, estamos muy sujetos por el tiempo, por la publicidad. Esto nos lo comentas en la siguiente parte. Perfecto. Volvemos en 2 minutos, 3 minutos. Estamos de vuelta en el mercado de Nuestra Señora de África, desde la Recoba del Cielo por Montera, que es un programa que ustedes saben que pueden ver a través de Ahora Televisión por TDT. Ahora Televisión es el medio de comunicación visual, la televisión local tinerfeña que más está creciendo en audiencia, y además también lo puede ver en cualquier momento en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Bueno, siempre decimos, hagan sus compras en el mercado Nuestra Señora de África, todo lo que puedan comprar, que aquí tiene de todo, para el hogar, para la cocina, con una variedad enorme, y paguen ustedes en efectivo todo lo posible. Primero, para evitar que pase lo que pasó en el apagón, ¿no? Lo que sucedió en el apagón, que mucha gente
no se pudo comprar ni una botella de agua porque no llevaba efectivo. Y por otro lado, porque la manera de proteger el dinero en efectivo, que es libertad e independencia, es intimidad, que tenemos que proteger para evitar que nos lo quiten y nos establezcan un euro digital, que es lo que pretenden para controlarnos. Una de las maneras de evitar que eliminen el dinero efectivo es pagando en efectivo todos los días, todo, los zapatos, la guagua, no sé qué, todo. Bueno, estamos con Luis García Rebollo hablando de historia naval, hablando de historia de Santa Cruz de Tenerife, y hemos hablado de una curiosidad, ¿no? La calle Numancia, ustedes seguro que la conocen en Santa Cruz, la calle General Antequera, la calle Méndez Núñez, bueno, y en la primera parte ya han oído ustedes hablar de quiénes son, quién era el señor Antequera, el almirante Antequera, y por qué se llama Numancia esta calle, ¿no? Pero me gustaría que hablásemos un poco, hay una cosa, Luis, que me gustaría que tocásemos por encima, porque acabas de hablar de algo muy importante, y es que en la década de los años 60 del siglo XIX fluyeron una serie de marinos españoles que eran marinos y científicos, como lo eran aquellos marinos Gravina del siglo XVIII, que eran científicos extraordinarios, marinos españoles y científicos, ingenieros extraordinarios. Bueno, algunos, no todos, porque todos no sabían de todo, pero muchos sí. Y nos encontramos con un Isaac Peral, que inventó el submarino, que era el único submarino que en aquel momento podía navegar bajo agua durante bastante tiempo, una posición determinada, y que además podía atacar al enemigo a través de torpedos. Es decir, todo eso es invención española, y me gustaría que nos hablaras un poco de la importancia de esa invención que frustró los enemigos de España de fuera y de dentro, los traidores de dentro, y después también pudo haber cambiado el signo de la guerra de Cuba. Sí. Déjame, Jesús, empezar por un compañero de promoción de Isaac Peral, que era Imeldo Serís, granier y blanco, que también era... que tiene también Imeldo Serís una calle en Santa Cruz de Tenerife, la antigua calle Barranquillo. La antigua calle Barranquillo, de aquí de Santa Cruz de Tenerife. Pero, ¿y por qué tanto marino tiene Foña? Porque Santa Cruz era un puerto extraordinario, era un puerto importantísimo. Y en esa década prodigiosa que empezó con la presidencia del gobierno de O'Donnell en 1858 y terminó con el derrocamiento de Isabel II, ahí se pusieron en práctica pues una serie de medidas para potenciar las ingenierías. Y si tú ves los programas de estudio de los ingenieros españoles de aquella época y de los marinos y los ingenieros navales de aquella época, es impresionante. Sí, sí, por sí. eso inventaban tantas cosas, por eso inventaban el submarino o cualquier otra cosa, ¿no? Y efectivamente, Isaac Peral fue pues, un producto de aquella época, de aquellas enseñanzas, de aquel programa académico, inventó pues, un buque submarino que además todos los países habían intentado, buscaban en esa guerra tecnológica que hablábamos antes, ¿no? Que en el mar siempre está presente, la guerra de quien desarrolla más. Y todos habían llegado a un barco sumergible que pudiera lanzar torpedos y demás, pero había una cosa que nadie había conseguido y que solo había conseguido Peral, y era el que ese barco submarino pudiera lanzar torpedos en inmersión sin perder la estabilidad. ¿Verdad? Un torpedo, imagínate que es una cosa muy grande y pesada, que tiene una velocidad de salida, con lo cual provoca una desestabilización en el barco que lo está tirando. Y los submarinos que se habían construido y probado hasta entonces no conseguían mantener esa estabilidad. Peral consiguió por una cosa que él llamó, y que nunca reveló el secreto, una cosa que llamó aparato de profundidades, que era un mecanismo, un aparato que además lo probó ante Isabel II, le hicieron que lo llevara allí a Madrid para probarlo, para ver que era capaz de mantener. Y ese aparato fue... Lo probaron, supongo, en el Manzanares, me imagino. Bueno, lo llevó en Palacio, no sé exactamente cómo se hizo la prueba, ni cómo consiguió demostrar que aquello era capaz de mantener, supongo que inclinándolo a lo mejor. Pero ese invento, el aparato de profundidades, era lo que todos los países querían para sus propios submarinos, porque era el que daba la estabilidad definitiva al submarino. Y efectivamente, fue un invento extraordinario. Vosotras que tenéis hijos, y bueno, los tuyos se están estudiando todavía, ya dejó de estudiar y ahora es una empresaria y una diseñadora maravillosa de moda. Pero vosotros, decís antes, ¿no? ¿Os sorprende que tengamos unas calles en Santa Cruz
que recuerden a personajes tan importantes como estos que estamos mencionando y hechos tan importantes, ¿no? Y que no lo sepamos, la gente no lo sabe. Yo te por lo la pongo calle. peor. No mi hija, yo que vivo al lado de Jiménez Seri. O sea, es que no tengo ni idea. Claro, porque no se ha ocupado en nuestros enseñanzas, incluso yo creo que a nivel Canario, cultural, ¿no? Y aquí tenemos una consejería de educación que debería, pues a lo mejor quizás regalar esas, pues yo qué sé, esas recreaciones en los colegios, porque a los niños estas Sí. cosas les encantan y les chiflan. Es Son muy decir, entretenidas. cuando digo niños, digo niñas y niños también, Claro, o sea, pero me refiero que es entretenido, es apasionante, porque además luego puedes ir a visitar la calle y decir, ay mamá, ay papá, resulta que aquí, o sea, y bien vendido es maravilloso, porque además al final necesitamos que las generaciones sientan ese amor por la tierra, y esto es una manera maravillosa Sí. de que los niños canarios se sientan orgullosos de ser canarios, porque el canario tiene un problema, que en Canarias es el rey, pero cuando sale se empieza a hacer chiquitito. Y esto sería una manera ya no de conocer la historia nuestra con gente de aquí, gente maravillosa, potente e importantísima, porque además es que encanta esto bien planteado, esto a los colegios vamos, yo estoy convencida, ¿no? Pero es que además nos daría esa fuerza que el canario necesita para sentirse realmente con sus raíces, ¿no? Y darle esa fortaleza a nivel cabeza también. La tertulia Amigos 25 de Julio, desde 1997, está haciendo en este sentido una labor extraordinaria, Y desde luego nosotros tomamos esta responsabilidad si no todos los programas, pero con mucha frecuencia, vamos a dedicarle tiempo a esto, Déjame hacer un apunte a esa importancia que a la efectivamente divulgación de esto, ¿no? que tuvo Canarias y tuvo Sí. Tenerife y Santa Cruz en esa época, en esos años, en esa década prodigiosa. Y es que en Santa Cruz, como bien sabéis, Sola Tertulia lo ha conseguido, ¿no? Que reconocer el hecho de Murphy cuando consiguió que Santa Cruz de Tenerife fuera designada la capital única de Canarias, que Canarias era una sola provincia, de la provincia de Canarias. Sí. Pero es que además Canarias, Tenerife y Santa Cruz en particular Santa Cruz ya tenía la comandancia de Marina de Canarias. Eso significa que en Santa Cruz de Tenerife había un organismo que digamos, regía todos los asuntos marítimos del archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife, o sea, el comandante de Marina de Canarias era un marino, un capitán de navío, que regía o gestionaba todos los asuntos marítimos, incluso los bosques. En los bosques había una serie de competencias que tenía la Armada, porque los barcos se hacían de madera, entonces había que conservar la madera o sea, tenía una serie de competencias amplísimas, y el que llevaba todo eso era el comandante de Marina de Canarias, que estaba en Santa Cruz de Tenerife, que normalmente era un capitán de navío, pero en esa década prodigiosa, de capitán de navío se le ascendió a brigadier, que era el equivalente a un contraalmirante ahora, ¿no? O sea, ya iban los entorchados de almirante. Hubo cuatro brigadieres en esa década prodigiosa aquí en Santa Cruz de Tenerife. Eso ya no volvió hasta el siglo siguiente, hasta casi 60 o 70 años después, que vino un primer contraalmirante que estuvo en las Palmas de Gran Canaria. Pero esa también era la importancia que tuvo, era un reflejo del tráfico marítimo, ¿no? Sí, y del sí. movimiento y de la gestión de todo el tráfico portuario y todo eso, ¿no? El puerto de Santa Cruz, quizá a nivel general, la importancia que pueda tener el puerto de Santa Cruz, si hablamos con la gente y tal, desde luego, pues vendrá a la cabeza la defensa contra Nelson, que el puerto de Santa Cruz. Algunos más avanzados pues hablarán de la defensa contra Hain y la defensa contra Blake, pero hay otras cuestiones muy importantes del puerto de Santa Cruz desde el principio de la fundación de la ciudad, ¿no? Y nos gustaría que nos hablaras un poquito de en qué fue tan importante el puerto de Santa Cruz, sobre, por ejemplo, en los viajes de la flota de Indias, tanto la ida como la vuelta, ¿no? Hablábamos de abastecimiento de madera, pero también de agua. Sí, bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces Sí. aquí, Jesús. El agua precisamente... de Pero la ciudad tú piensas que la gente que nos Sí, oye hoy no es la sí, misma, es sí. gente diferente. El agua, efectivamente, el agua tinerfeña era un agua muy apreciada por los marinos de todas las banderas, ¿no? Porque era un agua que aguantaba mucho tiempo en las barricas sin corromperse. Eso nuestro contertulio, el primero que empezó a investigar sobre este asunto y a difundirlo fue Luis Cola Benítez, que fue cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife y que fue miembro fundador de la tertulia Amigos del 25 de Julio,
y que fue el que empezó a estudiar sobre estos temas. Y efectivamente el agua de galería es un agua que tiene sustancias que vienen precisamente del magma, de porque se evapora, el agua se evapora dentro de la zona magmática de la isla y luego se condensa en las galerías, y ese agua es un agua que tiene una calidad extraordinaria, que tarda mucho en muy rica en muy rica en minerales hidrata muy bien. y tarda mucho en corromperse en las barricas de los barcos, y por eso, claro, si tarda a lo mejor 10 días más que otra agua, otra fuente, pues los barcos la apreciaban mucho más porque te permitía navegar 10 días más, ¿no? 10 días más de autonomía. Y eso era una ventaja muy importante. Y luego las condiciones de la isla. La isla es una isla que tenía de todo, ¿no? Tenía bueno, de agricultura, tenía en cuanto a la cuestión agropecuaria en general, tenía de todo. Luego tenía el banco pesquero sahariano aquí al lado, que llevábamos explotando desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que éramos fenicios, Jesús. Sí, claro. O sea, los canarios también, la flota canaria también. Entonces, el recurso pesquero y agrícola, y también había una parte, pues, si vas a los realejos, vas a los municipios antiguos del norte de Tenerife, la ruta de las haciendas, pues ves que también había un importante tejido industrial. Aquí se hacía calzado, se hacían todos los elementos estos de cuero, y eso se hacían aquí también. Aquí no había también una producción de resina para las juntas, para los travesaños, ¿cómo se llama? La pez. La pez para tiene un nombre las travesañas, sí, el calafateado. El calafateado de los barcos. Eso era en el sur. Sí que había una parte importante de producción de pez, pero en el norte también, en los municipios del norte se hacía seda, había telares había morera y telares para la producción de seda, había un montón de cosas. Para los espectadores nuestros, el calafateado es entre travesaño y travesaño de los barcos, del casco del barco, se impermeabilizaba con una especie de soga, ¿no? Y ese pez, y eso lo hacía impermeable, ¿no? Sí. Fíjense si era importante que aquí se tuviera esa resina para ese calafateado, ¿no? ¿Hay alguna, de la etapa de esos 10 años prodigiosos, esa década prodigiosa, qué falló? ¿Qué fue, desde el punto de vista histórico, objetivo? ¿Qué fue lo que hizo que esa no fuera solo una década, sino fuera toda la segunda mitad, al menos del siglo XIX, y no fue así? ¿Qué frenó aquello? Bueno, ¿Qué fue lo que...? Bueno, ahí hubo la revolución, la gloriosa, que le llaman, hubo ahí... además fue precisamente propiciada por un marino, que fue uno de los marinos que estaba precisamente en el Pacífico, que volvió a la bahía de Cádiz, y cuando llegó a la bahía de Cádiz se encontró con que el presupuesto de la Armada que había conseguido, digamos, que España tuviera aquel desarrollo industrial y marítimo y comercial, porque te das cuenta que empezamos a comerciar con toda América. España se convirtió en, digamos, la potencia hegemónica en América a nivel comercial, ¿no? Comercial marítimo. De hecho, Méndez Núñez, cuando llegó del Pacífico, le encargaron toda la protección del comercio marítimo español, desde todo el Caribe hasta las bocas del Plata. O sea, todo ese comercio, la potencia, digamos, la primera potencia en aquella zona era España. Cuando llegó la flota a Cádiz, se encontró con que el presupuesto para la Armada se había reducido de un 30 a un 6%. O sea, que todo aquel esfuerzo, todos aquellos muertos, todo aquel desarrollo industrial se había venido abajo. ¿Y quién lo había hecho? Pues lo había hecho un ministro de Marina que se llamaba Martín Belda, que ni siquiera era marino, no tenía ninguna formación académica. Había empezado, esto te resultará muy conocido, ¿no? Sí. Había empezado siendo un mero administrativo en el Ministerio de Marina, nunca había pisado abierto un barco y había llegado al Ministerio de Marina. Uy, cómo me suena la historia al siglo XXI y nuestros políticos actuales, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Hablamos de la presidenta de Red Eléctrica, que es registradora de la propiedad, no es ingeniera y es... pues igual, enchufe lo sabía ya entonces. Dejamos en el aire quién estaba detrás de aquella decisión, pero el caso es que Entonces, para los marinos que llegaron les molestó mucho eso, porque habían dejado muchos muertos detrás y mucho sufrimiento para que España tuviera ese nivel de desarrollo. Y a eso se sumó la llegada de Prim, Ruiz Zorrilla, en fin, que llegaron de Inglaterra, que ya llegaban con un adoctrinamiento muy particular por ciertas élites que tú ya conoces, y así se promueve pues, el derrocamiento de Isabel II. Después de Isabel II, ya el sexenio revolucionario está en las enciclopedias, se puede leer, pero lo que vino ya después, incluso ya después de Amadeo y demás, pues lo que le queda a España, y además lo que vuelve después es
el mismo régimen monárquico, con el hijo de Isabel II, con Alfonso XII, pero ya sin industria, sin comercio, sin barcos, ya no somos autónomos, es decir, viene una época pues mucho más penosa, que otra vez volvemos a recuperar poco a poco. Juan Bautista de Antequera sigue su carrera, llega a ser ministro de Marina, y en los años 80, estamos hablando, hemos pasado de los años 60 a los años 80, en los años 80 tiene también otra actuación muy importante como ministro de Marina, Antequera, el de la calle, porque él era una persona visionaria y justa, y entiendo que España necesitaba, pues ya se estaba forjando. En el año 84 ocurren una serie de cosas muy importantes en el mundo, que es la reunión de Berlín, en la cual se juntan allí los 15 países más importantes del mundo para repartirse África, Jesús, para el que primero que llegara se hiciera con el control de los territorios que creyera conveniente. Ahí le dieron a Leopoldo II de Bélgica lo que fue el Congo belga, donde se masacró a los negros para extraer la resina. La historia de África. Desde luego. Lo que pasa es que eso ocurre en una época también muy, muy concreta, que son en el año 84 y el año 85. Y en el ministro de Marina era Antequera. Eso no entiende que en España, porque España en aquella época tenía todavía Borneo. Borneo era española. Las Filipinas eran españolas. Por supuesto, Guam, Arial, Cuba, Puerto Rico, en fin, España tenía una gran proyección todavía en la Marina, y entendía que España necesitaba acorazados para proteger todos esos territorios. Entonces redactó un plan de escuadra que estaba compuesto por 12 acorazados. Esa misma percepción también la había tenido Peral, y por eso había desarrollado el submarino Peral. Los alemanes nos habían querido quitar las Islas Carolinas en esos años, ¿no? 84-85, o sea, una época muy complicada. Entonces diseñó ese plan de escuadra con 12 acorazados y el submarino de Peral, entre otros buques menores, y lo peleó en las Cortes, peleó ese plan de escuadra con sus acorazados, pero hubo 3, igual que antes estaba Martín Belda, ahora había 3 diputados que se opusieron sistemáticamente al plan de escuadra de Antequera, hasta que consiguieron que llegara el fin del periodo de las Cortes. Se cerró, me parece que fue en junio de 1885, se cerró sin la aprobación de ningún plan de escuadra. Después se murió el rey y con el nuevo gobierno desaparece ese plan de escuadra, con lo cual España se queda sin acorazado. Claro, lamentablemente en aquella época, hoy está pasando igual, hay gente española que trabaja para potencias enemigas de España, o sea, porque en aquella época estos diputados, igual que Praxedes Sagasta, que fue primer ministro, trabajó para los británicos, y trabajó para la masonería británica en contra de los intereses de España, porque esos marinos que teníamos en aquella época y esa armada que podíamos tener desarrollada, extraordinaria, la mejor del mundo en aquel momento, si le hubieran dejado a estos marinos y a estos ingenieros navales, pues posiblemente igual no se pierde Cuba y no se pierde Filipinas, o sea, y sin embargo, bueno, pues trabajaron para los británicos. Y yo tengo una pregunta, ¿estamos suficientemente, tenemos unos navíos suficientes como para defender Canarias de las incursiones? Porque cada vez tenemos más a nuestros vecinos del sur, cada vez los tenemos más encima. Nos llegan en lo que estamos de año, creo que han llegado ya unos 40.000. Ceuta y Melilla están ahí, que no están, que van a ser incursionadas en breve. Luego iremos al archipiélago canario. Estamos con toda la hegemonía, la importancia y toda la industria que teníamos a nivel naval. ¿Estamos a día de hoy en el siglo XXI lo suficientemente protegidos o tenemos la suficiente infraestructura como para ser precavidos? No estoy diciendo que vaya a haber un ataque, pero en caso de que lo hubiese, ¿está Canarias, el territorio canario o Ceuta y Melilla perfectamente protegido? Sandra, yo te voy a ser sincero, yo estoy jubilado. Sí. Soy marino, pero estoy jubilado. Yo me dedico a la historia. El presente, ahí como dicen doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? El presente está en manos de profesionales muy cualificados, compañeros míos, que son los que están en activo ahora mismo, pero yo estoy seguro de que están haciendo todo lo posible para que España tenga esos medios. Yo desde mi retiro, que los libros en la historia sí que la puedo Es que viendo analizar. la historia, en nada, Claro, la historia volvemos a sí, hacer así. Sí, porque está ahí, la puedes enjuiciar, la puedes analizar, puedes emitir juicios, se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro, incluso puedes
puedes identificar a responsables, ¿no? Porque la historia Vale. está ahí, todos los hechos están, es como un sumario, un enorme sumario, que tú te metes y dices, bueno, pues este efectivamente no lo hizo bien, aquel no lo hizo mal, pero ahora mismo pues lo tienes que dejar en manos de los que ahora mismo están librando esa batalla, que es una batalla de una enorme responsabilidad. Yo desde mi retiro, como te digo, lo que sí veo es que España tiene unos submarinos que son extraordinarios, España tiene unos barcos y una industria naval que es extraordinaria. Ahora, que sea suficiente para la amenaza, eso lo tiene que analizar el que está ahora mismo llevando, el que está ahora mismo en el despacho, el que está sentado, ese que lo tiene que analizar. Nosotros lo analizaremos a toro pasado, que es Claro. lo fácil por otra parte, ¿no? Sí. Que por otra parte es lo fácil, ¿no? Bueno, habría que separar la cualificación de nuestra Armada, que yo creo que es excelente. Nuestros militares y nuestros marinos tienen una cualificación, me consta, excelente. El armamento que tenemos, y en este caso los buques de guerra y demás, yo no sé, pero Luis dice que son... tengo que tenemos unos submarinos Se nos espectaculares. podemos quedar tranquilos, podemos Pero estar tranquilos. claro, hay decisiones que son políticas, como qué actitud tomar, cómo hacer que, por ejemplo, que nuestra Armada estuviese evitando que esté entrando por aquí, por ejemplo, inmigración ilegal, que es una quinta columna, desde luego marroquíes, todos los marroquíes, pero claro, eso son decisiones políticas. Pero que nuestra Armada tiene un personal marino extraordinario, estoy seguro. O sea que España como país tiene una armada potente Sí, sí, y buena y Tiene preparada. una buena industria naval, Pues que eso. es lo que te permite tener una armada potente y luego tiene personal cualificado, efectivamente. Ahora, en la medida de la amenaza, es que una cosa, lo más importante es que lo que hablamos de la guerra híbrida, lo más importante es saber quién es tu enemigo, porque a lo mejor no sabes quién es tu enemigo. Entonces, es lo más importante, y sabiendo quién es tu enemigo, tienes que desarrollar una fuerza o tienes que desarrollar unos medios que no, a lo mejor no tienen por qué ser militares, pueden ser de otro tipo, ¿no? Pero tienes que desarrollar una defensa acorde con el enemigo que tienes. Pero si no sabes quién es tu enemigo, entonces ahí sí que está. Ahí sí que no hay nada que hacer, ¿no? Y la cosa va muy por ahí, porque sí, el enemigo también te trata, o sea, el enemigo, el adversario, trata de que no sepas quién es tu amenaza, ¿no? Ya. O sea, eso también ocurre, pero bueno. Bueno, esto nos tenemos que ir, que nos está haciendo señas Alexis. Yo voy a decir una cosa, pero lo voy a decir yo. Me despido de Luis. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias por todas tus explicaciones. Vamos a hablar vamos a hablar de más calles de Santa Cruz que tienen un significado especial, y vamos a hablar de la importancia del puerto de Santa Cruz de Tenerife en la historia, y yo pues estaré encantado de que Luis venga por aquí otro día y que miembros de la tertulia, que son grandes conocedores de todo esto, también estén con nosotros. Muchísimas gracias, Gracias. Sandra, muchísimas gracias, Gracias. Norma, gracias Alexis, Cristo, que está